Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles hoy, martes 11 de febrero de 2025, en una sesión más de los martes de coyuntura que organiza DESCO todas las semanas. Agradecemos enormemente a Aida García Naranjo y a Eduardo Cáceres por acompañarnos esta mañana para conversar un poquito de lo que está sucediendo en estos momentos en el país, ¿no? Seguimos realmente con crimen organizado en todos los titulares de todos los días, declaraciones altisonantes de nuestra presidenta. Ahora están impactando también y hay mucha desinformación sobre los temas relacionados a las medidas que está tomando el presidente Trump y muchos otros temas más como el paro que se anunció la semana pasada, pero que no tuvo, creemos, el éxito que se hubiera esperado. Y también ha habido cambio de ministros. Bueno, hay un sinnúmero de cosas que hacen cambios, pero también muchas continuidades, ¿no? En nuestra situación del país. Entonces, sobre esas cosas hemos invitado a Eduardo y a Mocha para que comenten. Vamos a empezar con Eduardo. Eduardo estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido fundador del colectivo Sur, la Casa de Estudios del Socialismo, y lo ubicamos, nosotros lo relacionamos siempre con APRODE, en institución en la que ha trabajado durante prácticamente toda su carrera profesional y ahora es miembro de su asamblea de socios. Pero también Eduardo ha sido profesor o es profesor en varias universidades como la Ruiz de Montoya, la Cayetano Heredia o el IDEPUC y consultor también para organismos internacionales y tiene diversos textos también en torno al pensamiento político peruano, la educación popular, la promoción de los derechos y del desarrollo. Muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos esta mañana. Te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Molvina, por la invitación, la oportunidad de encontrarnos con queridas amigos, amigas, y compartir un poco unas reflexiones, ¿no? sobre lo que nos está sucediendo y sobre todo qué perspectivas vemos hacia adelante. Creo que los que estamos aquí esta mañana y quizás los que vean este video luego, no necesitan mayor, ¿no?, explicación acerca de los antecedentes de la crisis en la que estamos, ¿no? Este, digamos que compartimos, pues hemos compartido la historia reciente y los análisis, particularmente desde hace unos 7 años ya, 6, 7 años, cuando la crisis dio un salto, ¿no? En el Perú, pues, o sea, acá hemos vivido permanentemente en crisis, o al menos la palabra la hemos desgastado bastante en las últimas décadas, ¿no? Pero si algo merece la caracterización de crisis es probablemente lo que nos ha tocado vivir en los últimos 6, 7 años y ya con más intensidad, de manera totalmente descarnada, pues lo que estamos viviendo en los últimos 2 años, ¿no? 2 años, 2 años y pico. Bueno, entonces, digamos que no, ir a los antecedentes y al contexto más amplio creo que no tiene mucho sentido. Eh, Podemos seguramente aludir a él, ¿no? En la conversación. Creo que lo más interesante o más importante, más desafiante, es tratar de captar cuáles son las tendencias que están desarrollándose, a dónde apuntan, ¿no? Y en qué momento particular de esta crisis nos encontramos, por tanto, ¿no? Y yo desde hace un tiempo pienso que hemos pasado una fase en la cual, si no todo, por lo menos partes significativas del Estado han entrado en un proceso de franca descomposición, es decir, de dejar de funcionar para lo que fueron creadas y comenzar más bien a tener funcionamientos parciales, limitados, fragmentarios,
en función de intereses, pues, particulares, ¿no? Pero ya no como componentes de un Estado, ¿no? Creo que el ejemplo más claro de eso, pues, es el Congreso de la República y buena parte del Poder Ejecutivo, sino todo, y en particular determinados ministerios que, como hemos visto en las últimas semanas y meses, lejos de cumplir su función, ¿no? La función que le asigna la Constitución, el régimen, la dominación, el capitalismo, lo que sea, ¿no? Se convierten simplemente en instrumentos para procesos de acumulación privada, ¿no? De acumulación privada y de gestión de lo público en función de intereses privados, incluso recurriendo al crimen, ¿no? Entonces, creo que esta idea de descomposición, a estas alturas no es una mera metáfora, ¿no? Yo creo que es algo que está en curso en el Estado peruano, está en curso también en sectores de la sociedad peruana, ¿no? Que entrampados por esta situación de deterioro, de empobrecimiento, precariedad y exacerbadas expectativas de consumo, que son las que alienta el capitalismo hoy, comienzan a desarrollar comportamientos, pues, delincuenciales, ¿no? Delincuenciales. Y esto vale para los sectores, para los distintos estratos de la sociedad. Los fenómenos de descomposición social creo están presentes en sectores altos de la sociedad, sectores con mayores ingresos de la sociedad, sectores medios y también obviamente en sectores populares, ¿no? Yo creo que ese término de descomposición puede ser útil, ¿no? Pero también puede llevarnos a una suerte de inmovilismo, ¿no? Si todo se descompone, bueno, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué hacemos? Creo que entonces hay que tratar de descubrir cómo dentro de los procesos de descomposición en curso o paralelamente a ellos, también hay procesos quizás menos visibles de recomposición, de rearticulación en la base de la sociedad, ¿no? Entonces, esa es una primera idea, ¿no? Creo que discutir sobre el Congreso en términos de análisis político es inútil, es engañoso, es falso, es iluso, ¿no? Discutir que el Congreso hay una tendencia pues liberal, neoliberal, conservadora, reaccionaria, progresista, ¿no? Y que hay proyectos de ley que apuntan a tal o cual modelo político, económico. Discutir en esos términos, evaluar en esos términos el desarrollo de la actividad congresal sería una patraña, ¿no? Es una patraña, creo yo, ¿no? Este, porque no ese es el tema, o sea, no es eso lo que está en curso ahí, no es eso, no es esa la disputa que hay ahí. Puede ser que hay algunas personas ahí, bueno, yo valoro a determinadas personas que están ahí, sin duda, ¿no? Y no solo de las izquierdas. Este, no todas las izquierdas, no todas las izquierdas, por supuesto. Pero creo que en general la lógica del Congreso ha pasado a ser otra desde hace un tiempo, ya de manera descarnada en el tiempo reciente. Y la lógica del Poder Ejecutivo, de alguna de sus áreas, por lo menos, es similar. Áreas tan importantes como la que maneja la seguridad del país, el Ministerio del Interior, que Sí, este fenómeno de descomposición del aparato estatal es un fenómeno que creo que está ahí planteado y con distintos niveles y con distintas manifestaciones y probablemente, ojalá, ¿no? Probablemente no en todas las regiones, es un fenómeno que se extiende a la mayor parte de regiones, al Estado regional, a los gobiernos regionales y probablemente también muchos gobiernos municipales, ¿no? Entonces, la capacidad del Estado de ser un punto pues, de articulación de intereses, de un punto de condensación de la dinámica social y de canalización de la conflictividad social en función de establecer pactos, acuerdos, treguas y avanzar en un sentido o en otro, esa capacidad esencial de un Estado, en cualquiera de las versiones que se quiera asumir, está quebrada, ¿no? Y cabe ahí preguntarse, dado que ya estamos ingresando al momento, a la fase preelectoral, hasta qué punto y cómo así podría ser que se diese en curso a procesos de recomposición, ¿no? De recomposición. Y esto nos lleva al otro tema, ¿no? A otros temas del análisis de la situación. Uno de ellos es el tema de cómo
procesos de descomposición atraviesan de distintas maneras diversos sectores de la sociedad peruana, qué manifestaciones tienen, eh, sin negar que hay lo otro también, por supuesto, aunque minoritario probablemente, pero hay lo otro también. Pero también, bueno, si esta es la situación, ¿qué sujetos sociales, políticos, culturales, qué sujetos ya incluso en términos de individuos, ¿no? Podrían ser capaces de desarrollar, lanzar procesos realmente, efectivamente, refundacionales, ¿no? Rearticuladores, que reviertan esta descomposición, que recompongan, por lo menos en parte, una institucionalidad estatal suficiente como para poder convivir como sociedad y a la vez disputar de manera ordenada los diversos intereses que disputan siempre en la sociedad. Esa disputa hoy está absolutamente distorsionada, o es inexistente, o ha sido cooptada, o ha sido reprimida, entre otras cosas por esta crisis de la institucionalidad estatal. Entonces yo creo que a partir de este momento sería importante que nuestras preocupaciones y reflexiones, nuestras discusiones, comiencen a enfocarse en esta pregunta. ¿Quiénes, cómo, quiénes pueden ser los sujetos sociales, políticos, culturales, con nombre propio incluso, sean movimientos o sean personas, ¿no? Que podrían ser capaces de articularse y articular el inicio de procesos de recomposición de espacios públicos, de espacios institucionales, que obviamente tienen como requisito pues, que los sujetos sociales y políticos se recompongan, ¿no? Para mí ese es el gran problema, o sea, el gran desafío y la gran incertidumbre. Lo he conversado varias veces con varias personas, muchas, una de ellas, seguramente otras que están acá. El problema no es que hayamos sufrido una derrota, o sea, derrotas hemos tenido decenas en la vida política. Más han sido las derrotas que las victorias, además en la historia grande del siglo XX, de los procesos de cambio. Han triunfado 5 o 6 revoluciones y han sido derrotados 40. Esa es la historia real del siglo XX, de la historia de la humanidad. El problema no es ese. El problema es que en la mayoría de los casos, cuando produjeron derrotas o retrocesos, ¿no? Quedaba un sujeto derrotado, pero un sujeto, al fin de cuentas, ¿no es cierto? Que mantenía articulación, identidad y que se planteaba resistir o revertir la situación y que a veces lo lograba, a veces no, pero que resistía colectivamente. Lo que yo personalmente siento en estos meses, quizás 2 años, meses y semanas últimas, es que no hay tal sujeto. O sea, que no estamos resistiendo colectivamente, que no estamos articulando ni siquiera para sobrevivir juntos, ¿no? Sino que cada uno está en su lógica o tenemos lógica más micro, tenemos contactos, aproximaciones, pero que en general hay una actitud de cierta resignación a lo que está sucediendo, ¿no? Eso en nuestro caso, porque cuando uno se pregunta por qué, cómo así es posible que un país en el cual el 90% o más repudia a las autoridades vigentes, llámese presidenta, Congreso, ministros, estas autoridades vigentes puedan gobernar, o gobernar es demasiado, puedan mantenerse ahí, usufructuando los espacios de gobierno que usufructan, sin confrontar una oposición articulada y ni siquiera mínima, ¿no? O con conatos de oposición muy efímeros, muy explosivos. Y creo que lo que hay en muchos sectores de la sociedad es el haber interiorizado la situación de crisis, haberla asumido como una suerte de estado permanente que se va a mantener, con el cual yo estoy descontento, me siento agredido, me siento mal, pero en el cual voy a tratar de ver cómo hago para sacar adelante alguno de mis intereses particulares, ¿no? Y entonces sí, la crisis me afecta, claro, me afecta, pero también me da alguna ventana de oportunidad. Me permite hacer algo que no podía hacer en el contexto normal anterior, en la normalidad previa. Esta nueva normalidad, la normalidad de la crisis, abre ventanas de oportunidad para distintos tipos de actividades y de intereses, ¿no? Y lo vemos
a la vista en la proliferación de los colectivos en la ciudad de Lima, por ejemplo, y así como la proliferación de la minería artesanal, informal, ilegal, cualquiera de sus formas, en las comunidades andinas, ya no fuera de o contra, sino dentro de, también, obviamente, con oposiciones, con contrapesos, pero lo novedoso de los últimos 2 años es la expansión en las comunidades andinas de actividades mineras no formales, ¿no? Como digo, el abanico de formas es muy amplio y muy diverso, ¿no? Y esto me parece a mí se explica, el ejemplo de la minería y de las minerías no formales, el ejemplo del transporte no formal, el ejemplo del crecimiento de un nivel de delincuencia más pequeño, más urbano, más tipo Mara, ¿no es cierto? Eso se explica por esta decisión, digamos así, o esta actitud frente a la crisis. Bueno, estamos en crisis, está muy mal, estoy en contra, que se vayan, pero mientras se van, me abro un espacio para mí, para sacar adelante mi interés privado, etcétera, ¿no? Y ese es quizás el factor más corrosivo hoy en la sociedad peruana, ¿no? Y arriba, en los grandazos, lo mismo. Seguramente, si tú hablas con cada uno de ellos, te vas a decir que el gobierno de Dina es un desastre, ni siquiera a ellos les sirve como gobierno global, no es el gran impulsor de la radicalización del proyecto neoliberal, menos aún el Congreso, pero les permite avanzar cositas, ganarse con cosas, una resolución modificando los límites para la pesca, otra resolución modificando los procedimientos para las explotaciones forestales, otro sobre la cuestión minera, ¿no? Sin darse cuenta o dándose cuenta y viendo y dejando ese problema para después, que cada una de esas medidas, a la vez que favorecer a algunos grandazos, abre la puerta para que informales y más que informales, delincuentes y criminales se metan a esos campos y a ellos mismos les disputen el poder, como está sucediendo en Patas en la Libertad, ¿no? Entonces, creo que, y ahí voy terminando con eso, que es indispensable mirar más a fondo lo que está pasando en la sociedad, tratar de entender mejor los comportamientos que están en curso. Este tema de, como digo, esta idea de descomposición estatal y social, que no es absoluta, no es total, y seguramente habrá ocasión de seguir hablando sobre esto en esta conversación más adelante. Hay síntomas también de recomposiciones, hay núcleos de resistencia, hay porcentajes claros de expresión democrática, incluso en las encuestas, minoritarios, por cierto. Nunca ha sido mayoritario, además en el Perú. Este, pero lo otro es importante. Y la pregunta es, ¿qué hacer para recomponer? ¿Qué hacer para recomponer? Porque si no hay recomposición, ni siquiera puede haber resistencia. Ni siquiera, pues resistencia de verdad. Lo otro es sobrevivir en una suerte de exilio interior en el que lamentablemente estamos cayendo sin darnos cuenta muchos de nosotras y nosotros. Hasta ahí, gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por este panorama, que voy a decir sombrío, que nos, que nos estás dando. Y ahora le voy a dejar en el uso de la palabra a Mocha. Aida García Naranjo es educadora, es política también. eh, Ella nos estuvo comentando toda su trayectoria hace un ratito, pero también es cantante. Ella ha estudiado educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría también en ciencia política y gobierno en la misma universidad, y además 2 diplomados en migraciones, globalización y relaciones internacionales y derechos económicos, sociales y culturales en la Universidad Cayetano Heredia. Ella fue directora de la revista Mujeres y ha sido directora ejecutiva de CEDAL, Centro de Derechos y Desarrollo, en varios periodos. Es además también miembro del grupo musical Tiempo Nuevo y egresada de la Universidad Nacional de Música del Perú. Recordemos también que ella fue ministra de la Mujer y Desarrollo Social durante el gobierno de Ollanta Humala
y fue embajadora del Perú en Uruguay. Ella también tiene varios libros, muchos de ellos sobre feminismo en el Perú. Muchísimas gracias por estar esta mañana, Mocha, con nosotros. Te dejo en el uso de la palabra. Es un gusto, Molvina. Muchísimas gracias por la generosidad de la presentación y decirles que para mí es un gran gusto estar con tanta gente amiga, compartir este espacio. Soy de las que prefieren siempre los espacios presenciales, pero efectivamente la virtualidad nos ha permitido todo este tiempo, digamos, estar también articulados, comunicados, reflexionando juntos. Así que agradezco esta continuidad que esto tiene, digamos, para hacer reflexión política, que es una cosa bastante venida menos en nuestro tiempo. Y creo que tiene una urgencia que es necesaria, que es importante y que en ese sentido DESCO cumple un rol importante, ¿no? Así, y seré gusto compartir algunas ideas. Si bien es cierto, se ha señalado que queríamos, digamos, mirar un poco lo que sucede actualmente, y Molvina me comentó que pondríamos a ese tema tensión permanente. Efectivamente, en la medida que le ponemos tensión permanente, es difícil centrarse en solo lo que pasa actualmente, porque en el Perú hay bastante más continuidad que cambio. Y en ese más continuidad que cambio, efectivamente tenemos nosotros un modelo totalmente excluyente, patriarcal y ahora neoliberal que se viene expresando. Y si bien es cierto, se ha señalado que no nos vamos a remitir estrictamente al pasado, creo que alguna data, algunos datos no nos van a ver mal crisis actual. Y para entender la crisis actual de cara a las salidas, muchas veces dentro de las salidas se han planteado pues una nueva democracia, un nuevo Perú, un proceso refundacional que muchas veces no se logra entender o efectivamente decir de una nueva democracia, de una refundación, de un momento constituyente incluso. Yo particularmente creo que si retrocedemos un poco en el tiempo, analizaremos que desde Cádiz hasta hoy día tenemos 213 años. Tenemos 213 años de un Estado organizado con un constitucionalismo excluyente, como hemos dicho, ¿no? En un incluyente en donde lo que se produjo fue un pacto de conciliación de élites. Y en ese pacto de conciliación de élites, indudablemente, como el tema que nos convoca como coyuntura no se va a llamar la atención permanente. Y por eso digo que más bien la continuidad ha sido lo permanente, más allá de que hayamos tenido algunos hipos de cambio dentro en el Perú. ¿Y qué datos sí me gustaría colocar y dejar puestos más cerca a nuestra reflexión de cada día? Porque son datos que hacen justamente que el Perú vive en tensión permanente y que no serán las elecciones del próximo año las que modifiquen sustantivamente esa situación si es que pensamos que la salida electoral de abril del próximo año efectivamente es una solución que resuelve esa tensión permanente. Dicho lo cual, quiero señalar lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto, tuvimos una independencia en el 2000, en el 1821, y pasaron ya más de 2 centenarios, por eso que me voy hasta Cádiz. La Constitución de Cádiz es celebrada en muchos lugares del Perú virreinal, por lo que significó en ese momento, ¿no? Y vivimos un constitucionalismo ahora, digamos, se proclama la independencia y nosotros vamos a tener 33 años hasta eliminar la esclavitud. 33 años, siendo ya república, ¿no? Luego vamos a tener nosotros 50 años de patronato sobre los siervos. Vamos a tener nosotros también, en reemplazo de la esclavitud negra, la esclavitud de los culíes. Y no solamente de los chinos, sino después también de los japoneses. Y luego vamos a tener un primer partido civil 50 años después de fundada la República, para que vayamos entendiendo también la crisis de la propia representación. Solo por dejar un dato que a mí sí me parece importante
En 1886 votaron 3.700 personas, menos de 1% de los 772 electores tuvimos, menos del 1%. Por supuesto, ya en ese momento, mayoría pues campesinos, abetos, mujeres, 85% de la población estuvo totalmente excluida hasta 1980, que es el gran voto femenino. No lo es el 56 en realidad, es en 1980, porque de cada 5 analfabetos, 4 eran mujeres, y el voto universal de los jóvenes va a ser pues recién en el 78. Eso nos va a hablar de un Perú en crisis permanente y en ese malestar permanente. Yo creo que no nos hace mal recordar esos datos para saber qué cosa podemos esperar un periodo después, cuando esta ha sido la situación, y vamos a hablar de una ciudadanía en realidad joven, que tiene 45 años. Si es que el último momento más incluyente del Perú es 1980, excluyente en el sentido formal de la democracia liberal, de la democracia representativa, solo tenemos pues 45 años, ¿no? Entonces, cliente patriarcal, neoliberal y de pacto de las élites, como yo lo llamo. Ese Perú del pacto de las élites se mantiene hasta hoy día. Se mantiene hasta hoy día y no importa si hoy día tenemos 42 partidos inscritos. El día de hoy tenemos 42 partidos inscritos, pero eso no significa que no haya un pacto de las élites y que esta situación de mantención de Dina Boluarte y del Congreso está profundo. Acá efectivamente vamos a hablar pues de los poderes fácticos. En realidad no es el peso del Congreso el que sostiene a Dina Boluarte y al propio Congreso. Es decir, acá están sostenidos por los poderes militares, los poderes económicos, los poderes mediáticos y por supuesto esta articulación de poder político que se da, que nos lleva a un Perú con crisis, con crisis. Y la crisis, pues, no es una crisis de coyuntura. Ahora que el mundo ha revivido a Gramsci, no solamente pues por la posición del interreino y de los monstruos, no me voy a referir a eso, sino me voy a crisis orgánica, en donde no podemos decir que el Perú vive una crisis de coyuntura. El Perú vive una crisis orgánica, como la define Gramsci, ¿no? Yo quiero retomar, digamos, estos conceptos de él, porque más allá de si lo nuevo no termina de ser y lo viejo no termina de morir, creo que nos sirven sus tesis hoy día, 100 años más de 100 años después, revivido nuevamente, para decir que el Perú pues vive no una crisis de coyuntura, y entonces no podemos pensar que el próximo año va a ser resuelta, porque no estamos viviendo una crisis de coyuntura, estamos viviendo una crisis integral, una crisis hegemónica, una crisis orgánica, que es el concepto que él usa, ¿no? Y en esa crisis, efectivamente, crisis de régimen, y vamos a hablar de crisis de modelo o de Estado o de modelo de dominación. Entonces, enfrentar esta situación efectivamente no necesariamente nos va a sacar de la tensión permanente, que es el título de la reflexión de hoy día, ¿no? Eh, esa crisis de gobierno se expresa hoy día muy claramente en Dina Boluarte, que gobierna con y para los que perdieron las elecciones. Pero la crisis no es Boluarte propiamente, o sea, hoy día la encarna, en tanto es definida como usurpador y como traidora, porque ella anunció que renunciaría si se acaban a Castillo. Pero efectivamente tiene mayores antecedentes y antecedentes inmediatos. Yo no voy a referirme a los antecedentes del siglo XIX, del XX, y por eso al joven con un país pues a la deriva, o con un país, una promesa de vida republicana, como diría Basadre, que fue desencantada, el balance del primer siglo. Voy a decir que en esa crisis de gobierno vamos a encontrar en estos 7 años una situación, digamos, absolutamente desfavorable para pensar que el próximo año la salida, cualquiera, ¿no? Hemos tenido 6 ciudadanos que han sido presidentes y efectivamente solamente 2 fueron electos por el Congreso. Y hemos tenido pues a Pedro Pablo Kuczynski, a Vizcarra, a Merino, a Sagasti, a Castillo, a Boluarte, y eso sin considerar la juramentación fallida
que tuvo pues la señora Mercedes Arauz. ¿Qué vamos a decir? En el Ejecutivo entre el 2016 y el 2011 tuvimos 9 gabinetes ministeriales, tuvimos 200 ministros entre PPK y Sagasti. Durante la presidencia de Castillo, que duró menos de 500 días, es decir, 497 días, ya teníamos nosotros 5 gabinetes. Teníamos 78 ministros de Estado. En la actual gestión de Boluarte tenemos 3 gabinetes y acaban de ser cambiados 3 para Boluarte, digamos, la figura de Arancén. Pero la realidad es que Boluarte y este esquema de dominación están sostenidos por las fuerzas militares, están sostenidos por las fuerzas económicas, están sostenidos por las fuerzas políticas y están sostenidos por las fuerzas mediáticas, cumpliendo un rol fundamental, ¿no? Se ha llegado al extremo de que en la crisis de salud tuvimos 7 ministros de educación y los ministros del interior. O sea, ya casi alguna data estamos viviendo de lo más coyuntural y de lo más inmediato, ¿no? Por supuesto que Boluarte y el Congreso se encuentran por debajo de las cifras estadísticas, del promedio estadístico, ¿no? Del error estadístico, digamos. En algunos sitios, si bien es cierto, la cifra promedio es 3% para Boluarte y 4% para el Congreso, y se han alegrado porque ha subido un punto según la encuesta de Datum que fue publicada ayer. La realidad es que hay sitios en donde está en 0. Por eso decimos que está por debajo del error estadístico. En el caso del Congreso, pues hemos tenido 3 congresos en 2 periodos constitucionales. Tenemos 67 congresistas que acumulan 729 denuncias fiscales. Hemos disuelto el Consejo Nacional de la Magistratura, tenemos militares presos, tenemos policías destituidos, tenemos corrupción en gobiernos locales y regionales, tenemos un aparato, digamos, del Estado totalmente en crisis y tenemos una impopularidad del régimen, efectivamente, de 50 fallecidos, asesinados, 49 de ellos, uno después fallecido como consecuencia de la violencia, y por supuesto 900 personas afectadas por esa violencia, ¿no? De 8 investigaciones en total por las muertes ocurridas y busca evadir la justicia, ¿no? Voy a ir a lo que es el momento electoral. En el momento electoral, en primer lugar, ¿qué cosa tenemos que decir? Que necesitaríamos nosotros de una coalición amplia. Queremos dividir el curso de lo que debiera ser el devenir del 2026. Sin embargo, frente a la coalición democrática, nosotros tenemos que decir que tendría que ser una coalición estrictamente para ganarle a la coalición autoritaria. Pero ¿qué tenemos en eso? No, no somos Uruguay, no somos Chile. Me ha tocado vivir a mí como socialista o como mujer de izquierda el centenario de los partidos socialistas uruguayo y chileno, amén de que los uruguayos tienen los partidos más antiguos de la historia de América Latina y el Caribe. Pero en el caso peruano, cuando hablamos de una coalición democrática, no somos una democracia de partidos, y eso efectivamente nos habla de que teniendo 42, en realidad, aún y un hálito de proyección a esta ilusión nuestra también como Nuevo Perú por parte de esos 42 inscritos. Pero no vemos que, digamos, la población esté en un esquema democrático de la articulación de esa coalición. Hay un malestar, hay un rechazo, hay un malestar, digamos, un esquema democrático de salida. Y si bien es cierto, desde la concepción más política nuestra, efectivamente, no siendo una democracia, no habiendo práctica de parte de la voluntad popular, teniendo una, no creo que con 65, vamos, hay muchos que no escritos el día 12 de abril, ya no van sus padres en sus comités, no vas a subsanar, con lo cual sobrepasan la fecha del 12 de abril, ¿no? No hay una, teniendo la política como antropomorfa, es decir, no centrada justamente en los partidos, en tanto no hay una democracia de partidos, sino en la persona.
en la calle cuando queríamos vivir Nuevo Perú, ¿no? ¿Quién es? ¿No? ¿De quién es? O cuando se ha planteado la táctica de a quién. Es decir, la personificación, la política antropomorfa sigue siendo pues, lo que marca, ¿no? Efectivamente, hay una burocracia en zonas como la de los ministros, como el Tura, diciendo efectivamente no siembren más mangos, en vez de buscar mercado para los mangos, o hacer una gran campaña como se hizo pues con el limón de Tango grande, para que todos los estemos consumiendo, ¿no? Comparto lo que dice Eduardo, es muy débil el sujeto emancipador, es muy débil el sujeto constituyente en esos momentos. Si bien es cierto, yo considero que este último año y medio ha habido un ascenso de la lucha popular y no habíamos visto 4 paros nacionales sucesivos, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y este de febrero débil, del 6 de febrero de las transportistas, efectivamente como lo conocíamos, el 7B7, 7-8, 7-9, hasta pues el juicio político a la dictadura de Morales Bermúdez, ¿no? Eso efectivamente es importante reflexionar, como ya se ha dicho también, que no hay respuestas simples para situaciones tan complejas. Y desde nuestro punto de vista constituyente, y por eso ir a los orígenes de nuestra crisis, es decir, ¿está a la orden del día discutir la refundación? Sí, del Perú. Efectivamente, en la medida que decía, ¿no? Que no tenemos una democracia de partidos y nos falta un sujeto emancipador, pese a que hay un ascenso popular. Es decir, hemos siempre, pese a la debilidad del paro del 6 de febrero ahora, efectivamente un ascenso de la lucha social, pero no vemos un sujeto constituyente, no vemos un sujeto emancipador todavía, y efectivamente, pese a 42 partidos, no estamos en condiciones de concretar una democracia de partidos. Por lo tanto, una coalición democrática, cuando no hay desde el movimiento popular una lógica de esquema democrático de salida, lógica antrópofa, de cuál es el tío, de cuál es la candidato o la candidata, o cuál es la persona, esto dificulta indudablemente más. Esta mirada que yo he dado desde los inicios de la Corte de Cádiz, de este constitucionalismo excluyente, que fue resuelto por 56 personas en la mera Constitución del Perú y que ha excluido a la mayoría de la ciudadanía nacional hasta el año 80, es decir, bien terminado, y la elección del Perú se resuelva con las elecciones del 2026. En esos momentos, esos 42 partidos, evidentemente hacia algunas alianzas electorales, una alianza definida más desde derecha, coordinación derecha, con Carlos, con Neuhaus, con Javier González Olaechea y con Rafael López Aliaga. Efectivamente, pelo conservador por lo antiderecho, antigénero, por lo antirreaccionario que se generan del campo de la izquierda son absolutamente débiles, porque al margen de Nuevo Perú, teniéndose como de izquierda, hacia cierto Castillo no se inscribirá, ya salió de carrera, pudo presentar su solicitud. El partido APU, digamos, el de cuerpo delictivo, los partidos de Duberly, obviamente no logran inscribirse. Por supuesto que nosotros hemos dejado Humala, más deja de existir. Entonces eso obligó a correr a sectores de centro, en donde indudablemente existe primero la gente de declaraciones de mujeres protagónicas de ese espacio, en donde frente a esa amplitud se necesitaba la coalición democrática más amplia posible, encetada. Y sigue este disputa, ya sea a la cabeza de la disputa presidencial y no derrota, a presidir el Congreso, a ser Fujimori, Keiko Fujimori, y encabezar y lograr hacer senador. Entonces, la situación aún es una situación de crisis, es una situación de inestabilidad, es una situación que ganara una coalición democrática, que sería lo ideal. Efectivamente, no es una coalición democrática de crisis que la definimos constituyente,
como una crisis destituyente. Y de ahí que nos planteamos una salida constituyente refundacional. De la izquierda con el centro izquierda no hay de salida constituyente, por lo que nosotros planteamos un mecanismo referéndum consultativo para la población, para si quiere o no quiere, el temperamento sube a ellos, suben a favor de ellos, pero no es un eje de la movilización popular aún de la izquierda, que esta táctica en la que no nos ubicamos, ¿no? Entonces, eh, hay una situación de salida difícil para concretar esta coalición ciudadana, que desde una coalición democrática, que desde nuestro punto de vista debería ser de gran amplitud y debería ser la que enfrente a la coalición autoritaria, que es la que está a la ofensiva. Y nosotros, para decirlo de la mejor manera esperanzadora, estamos con una resistencia activa, pero efectivamente es una resistencia activa que no compromete a todos los sectores de la población, pese un ascenso del movimiento popular. Dentro del movimiento popular también existe una enorme crisis y también, digamos, una sopa de letras. Asistimos nosotros a la CENUL, al Comando Nacional Unitario de Lucha, con un conjunto de organizaciones dispersas, asistimos a la Plataforma por la Democracia, con 68 organizaciones que no todas tienen los mismos puntos de vista común, asistimos a la Asamblea Nacional de los Pueblos, que existe antes de estas otras dos últimas, asistimos también a la COIP, a la Coordinadora de Organizaciones Políticas y Progresistas de la Izquierda Peruana, pero ninguno de ellos todavía logra constituir este sujeto articulador, este sujeto alternativo que pueda concretar en tan breve plazo, digamos, una coalición democrática. Entonces, yo me quedo ahí, tratando, en fin, en lo más breve, no sé cuál fue mi tiempo, pero dar una mirada un poco de el origen de esa crisis. El origen de esa crisis no es Boluarte, no es Castillo, no es PPK propiamente, más allá de que cada cual aportó su cuota de elevar la crisis y el debilitamiento democrático, que ya pues era de una democracia de baja intensidad, o como lo dicen otras, o de vaciamiento democrático, como lo dicen otros, ¿no? Así que ahí me quedo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo. Gracias, Mocha. Mira, te hemos tratado de seguir todo el hilo interesantísimo que nos estabas comentando y la posibilidad de la constitución de una coalición democrática, pero te hemos perdido por ratitos. No sé si para la ronda de preguntas podrías ver, no sé si es ubicarte en otro sitio o pasar a otra conexión para no perder eh, tus apreciaciones. Pero muchísimas gracias. Y ahora vamos a, Claro que sí. ya, vamos a darle la palabra entonces a la platea, al público. Rodolfo Marquina está pidiendo la palabra. Adelante, Rodolfo. Ya, buenos días con todos, con todas. Este, bueno, sobre el tema de la crisis, como ha mencionado Eduardo, creo que también ya en otras reuniones hemos conversado y se habla de la confluencia casi de tres procesos, ¿no? Que estamos viviendo ahora en términos de la crisis. Una crisis de gobierno, una crisis de el sistema o el modelo, ¿no? Y la otra crisis más profunda, estructural, la crisis de la estructura de la nación o del país, digamos. Entonces, lo que me ha llamado la atención es este tema que planteó Eduardo en el sentido de si no logramos leer esta crisis para hallar respuestas, este autoexilio que nos estamos autoexiliando, y un poco desde la experiencia de Arequipa es lo que vemos, ¿no? Porque ha habido movimientos, pero como en este recuento que ha hecho Mocha de las diversas instancias en las cuales participamos los actores políticos tradicionales, ¿no? Esas instancias están desconectadas pues, del movimiento real, ¿no? Y el movimiento, o sea, la sociedad, la población expresa su desconcierto, su
frustración y todo que está latente en el sentido descontento frente a la situación, pero esa ausencia de liderazgos para poder afrontar la crisis, ¿no? Entonces, creo que no sé, lo que decía, quisiera pedir que se profundice o que Eduardo profundice el hecho ese de reconstruir para resistir, rearticular, o sea, cómo podemos hacer, porque, claro, lo que vemos es eso, que el movimiento social está disperso y no se avisoran posibilidades de recomposición o de reconstrucción. En ese escenario, el tema electoral a mí me preocupa porque ya van a comenzar las tensiones al interior de los movimientos por quiénes son los candidatos y no va a ser un factor que ayude a esa recomposición o esa condición indispensable para resistir, como lo plantea Eduardo. Esa preocupación pediría más bien que sobre eso se pudiera andar. Gracias. Gracias, Rodolfo. Vamos a escuchar a dos, tres compañeros para luego pedirles a Eduardo y Mocha que puedan responder. Vamos con Yolanda Rojo. Sí, muchas gracias a Mocha y a Eduardo. Muy interesante lo que señalan. Yo tengo dos preguntas. Una primera es si desde nuestra posición de ciudadanos, ciudadanas de izquierda o pertenecientes a lo que podríamos llamar el progresismo, estamos suficientemente desarrollando los paradigmas necesarios o los análisis más acuciosos para poder comprender, para poder identificar a estos sujetos, sujetas políticos actuales, ¿no? Es decir, se habla de un movimiento social que está activo, ¿no es cierto?, que tiene presencia, que ha venido teniendo presencia en estos últimos meses, en estos últimos 2 años, pero algo sucede que no logra articularse ni tener la suficiente fuerza ni construir una agenda programática articulada. Ah, estamos hablando de ellos y de ellas, pero ¿qué nos falta a nosotros para también encontrar otros paradigmas, otros caminos, otras formas de comprender realmente y de acercarnos a ese movimiento social en ebullición, ¿cierto? Que no logra articularse. Y lo segundo tiene que ver con qué otras. El otro día escuchaba a Rita Segato, a la sabia Rita Segato, y decía que en este momento de etnocidios, de genocidios, ¿no es cierto?, en el mundo, quizá lo que es necesario es acudir de manera más abierta y con mayor decisión a otras expresiones que nos permitan comunicar, construir confianza, construir comunidad, ¿no? Y esas otras expresiones probablemente tengan que venir del arte, ¿no? De esto que nos emociona, que nos conecta en nuestra humanidad, que nos conecta en nuestras necesidades, en nuestras emociones y que construyen también un espíritu colectivo, ¿no? Esto que María Tegui llamaba el mito colectivo, esta emocionalidad que es fundamental para actuar y para construir organización, para construir comunidad. Bueno, muchas saben muy bien de esto porque ella es una artista, ¿no? Gracias. Gracias, Yoli. ¿Alguien más? Adelante, Beto. Muchas gracias, Molvino. Yo creo yo sí creo que hay una derrota, ¿no? Me parece que una derrota no solamente nacional, sino también internacional, ¿no? No solamente ideológica, política, en fin, ¿no? Por la crisis del socialismo, del marxismo, como quiera calificarlo, sino también por la situación actual, inclusive de América Latina, ¿no? La propuesta de reunirse de la CELAC no ha sido posible. O sea, hay una crisis inclusive de la propia integración, de las posibilidades de actuar políticamente. O sea, me parece y que efectivamente es una crisis eh, real. No podemos
Y siento, por otro lado, que en esas crisis, en lugar de un sector determinado de la izquierda, en lugar de reflexionar sobre la crisis, ¿no es cierto? Sobre esta derrota, se atrincheran en posiciones pasadas, ¿no? O sea, y vuelven a una vieja ortodoxia, ¿no? Pero lo que sí estoy de acuerdo contigo, y muy de acuerdo contigo, es este problema nacional, o sea, estas salidas personales, ¿no? Esta idea que tú dices. eh, y yo creo que la pregunta que hay que hacernos ahora que se ha hablado de pacto de élites y qué sé yo, es de qué élites estamos hablando, ¿no? Porque en realidad me parece, me da la impresión, y es una idea que estoy trabajando hace tiempo, que cada cierto tiempo se producen procesos de acumulación capitalista, ¿no? El otro día estaba viendo una, un corto, digamos, un documento, un corto, sobre Montana y el cobre, que en ese momento, en el siglo antepasado, producía casi todo el cobre americano, ¿no? Y eran mafiosos todos. Y te muestra el documental cómo a raíz de las mafias y la política, Estados Unidos decide que los senadores sean elegidos por voto universal, salvo los negros y los indios, pero porque era tal el nivel de coima de los mineros para llegar a ser senadores, sobre todo en particular, porque votaban los parlamentarios por los senadores, que se constituye, o pone la idea que es, para evitar la corrupción, se elige de forma democrática, ¿no? Entonces, yo creo que, porque todo proceso de transición de élites implican ese tipo de corrupciones, enfrentamientos, eh, eh, duros además, ¿no? O sea, de una protoburguesía que si algo no tiene cortesía, ¿no? O sea, es que como dice el dicho mexicano, prefiero pedir perdón a pedir permiso. Entonces, me parece que en ese sentido lo que hay es también una crisis de élite, o sea, y creo que esta élite está compitiendo con la otra élite, ¿no? Con la vieja élite, ¿no? O sea, ya tiene el control del Congreso, para comenzar, que es un poder muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento muy complejo de transición, ¿no? O sea, de transición ya no solamente de régimen constituyente, qué sé yo, sino una crisis muy profunda, o sea, que implica toda una gran reestructuración. La otra posibilidad es de no cumplirse desde mi punto de vista, que probablemente yo soy de lo que cree que no hay solución en el corto plazo. eh, eh, según entonces, 41 partidos políticos, 6 frentes de izquierda, además con una lógica de la izquierda que su lógica digamos, de resolver sus conflictos dentro de la izquierda siempre sea en el campo electoral, porque la única forma que tiene de acumulación de fuerzas son las elecciones, no hay acumulación de fuerzas sociales o políticas o ideológicas. No sé si me voy a explicar. Entonces, evidentemente proliferan los grupos de izquierda, de derecha. Estamos en ese momento de una crisis de hegemonía, ¿no? Y no voy a entrar en las definiciones sobre qué es orgánica que, que, que habló Mocha. Entonces, por lo tanto, estamos frente a un momento muy particular, ¿no? Y casi que hay que remontarse no tanto a la corte de Cádiz, sino a Velasco, ¿no? Y me parece que es fundamental entender eh, hay que entender eso, o sea, que viene una nueva burguesía, se está gestando una nueva burguesía. Lo, lo, lo- lo que tú dices en Puno, lo que tú dices en Ayacucho, lo que tú dices en Patás, así era antes. O va a tener el capital para darse cuenta cómo fue el proceso de acumulación. Digamos, ¿no es cierto? Eh, eh, entonces, yo sí creo que me parece importante reflexionar un poco en esa onda, mucho más de las élites, que implica ser élites, los cambios de élites, etcétera, etcétera. O sea, y cómo nos ubicamos dentro de ese cambio de élite. Y me parece que, y termino con esta idea, no estamos ubicados. Y no estamos ubicados porque hay una crisis, pues.
Hay una crisis corte ideológica, hay una crisis corte política, porque las estructuras sociales que antes legitimaban tu propia actuación ya no existen, ¿no es cierto? Inclusive las propias ideologías de la gente, por llamarlo de algún modo, ¿no? Por ahí va mi reflexión y yo creo que comparto mucho esa parte de tu exposición, o sea, me parece fundamental. O sea, eh, fíjate cómo está Ecuador, ¿no? Fíjate cómo está ahora Bolivia, va a ganar la derecha en Chile posiblemente. Fíjate cómo está inclusive Colombia, ¿no? O sea, que ha tenido que subir su gabinete el presidente, ¿no? Entonces, y creo que globalmente, y termino con esta idea, estamos en una transición geopolítica, ¿no? Y creo que Trump es, como se diría, pues es ruido sobre todo, porque, y cuando termino, si te das cuenta del caso de Panamá con Trump, ¿no? Eh, Primero exige lo máximo que es el canal y acaba negociando la ruta de la seda, ¿no? Lo cual indica que es un matón que te amenaza y después te negocia otra cosa. Y el caso de Panamá me parece evidentemente claro en ese sentido, ¿no? O sea, y comienza por los más débiles. Pero además, con una lógica geopolítica muy clara, que es el problema del Caribe de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, es otro problema. Pero por ahí va mi reflexión, entonces hay pues una crisis muy grande, que hay que entenderla, hay que entender las élites, el ascenso de nuevas élites, eh, eh, digamos, se está rehaciendo otra forma de pueblo, por ejemplo, me parece fundamental decirlo, ¿no? Porque definir que es el sujeto constituyente sería bueno, ¿no? Pero en fin, gracias, Eduardo. Y nuevamente comparto muchas cosas de lo que dices. Un abrazo. A ver, Rodolfo, no creo que pescó lo que quise transmitir, gracias. Y preguntaba, bueno, ¿por dónde? ¿Por dónde? Bueno, yo creo que ahí hay que explorar, pues, ¿no? Hay que explorar. Yo sí creo que hay formas embrionarias, algunas no tan embrionarias, de resistencia, de alternativas, ¿no? De poder alternativo, de gestión alternativa de las cosas. Hay, en mucha precariedad y con muchos elementos, incluso ilegales, ¿no? Acá hay un problema, ¿no? Que esa reflexión de Beto sobre la emergencia de burguesías en medio de crisis y emergencia como emergen siempre las burguesías. ¿Cuándo se ha visto que las burguesías emerjan pues educadamente, ¿no? Respetando, entran a las patadas, ¿no? Y se hacen sitio votando a otros. Como dice este marxista anglosajón, no recuerdo exactamente el apellido, ellos acumulan por desposesión. Eso no es exclusivo de ahora, eso sí o sí siempre. Bueno, ya, entonces creo que en ese sentido hay un problema, pues que es parte de los entrampamientos de la izquierda en la política, ¿no? Y es, a ver, queremos empatar con lo emergente, perfecto. Y queremos defender la institucionalidad que se está cayendo a pedazos porque efectivamente la institucionalidad protege derechos. Cada una de esas dos afirmaciones es cierta, ambas a la vez son incompatibles. Si tú quieres empatar con lo emergente, tienes que ponerte en buena parte por fuera de la legalidad y tienes que ver cómo haces para redefinir esa legalidad sin sacrificar, obviamente, su núcleo esencial de defensa de derechos, etcétera, ¿no? Si no, te quedas defendiendo abstracciones, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la integralidad de los derechos, el enfoque de género, la interculturalidad, son abstracciones. Lo concreto en la vida de la gente es lo que hace cotidianamente para vivir, sobrevivir, reproducirse, ¿no? Y ahí apela a distintos sistemas, ¿no? Al sistema formal, jurídico, legal, y a muchos sistemas no jurídicos, no legales, e incluso en algunos casos hasta incluso ilegales, ¿no? Entonces, ese es un entrampamiento estratégico que traemos ya de la década, desde la transición, ¿no? Hemos estado, y lo digo en primera persona, como izquierdista y como activista de derechos humanos, hemos estado buscando, tras la caída de la dictadura, recomponer un sistema democrático mínimamente
legítimo y mínimamente funcional, ¿no? En tanto la sociedad seguía desbordando y desbordando cualquier intento de ese estilo, ¿no? Y entonces por ahí aparecen disruptivos, traficantes como Antauro, y otros, ¿no es cierto? O como Cerrón, ¿no? Que se ponen, que dicen, perfecto, yo me empato con lo emergente asumiendo todo, aparentemente, porque después negocian, por supuesto, ¿no? Todo, y más bien me enfrento a estos inconsecuentes que están con un pie adentro y con un pie afuera del sistema. Es complicado y no hay solución fácil, ¿no? No se trata de entrarle a competir a Antauro, por cierto, ¿no? Pero si no, y ese es un problema electoral, ¿no? Y lo hemos conversado con varios, con Mocha en particular, ¿no? ¿Cómo hacer para crecer hacia el centro sin perder la izquierda? ¿Y cómo hacer para ganar en la izquierda sin perder la posibilidad de una alianza con sectores democráticos que no son de izquierda? Porque en algunos puntos son claramente excluyentes uno del otro, ¿no? Y claro, lo ideal sería un gran frente de centro-izquierda, ¿no? Que junte desde lo más radical, desde los movilizados y movilizables de Puno, ¿no? Hasta sectores medio democráticos con agendas de diversidad, género, democracia representativa, etcétera, antidictatoriales. Eso es ideal, eso es imposible. Políticamente es imposible, al menos en el corto plazo, ¿no? Me parece a mí, lo dejo ahí en todo caso para que se discuta. Y comparto la tesis esta de que sí, pues estamos derrota, ¿no? Sí, y como digo, no es primera vez, sino en la vida hemos tenido varias, ¿no, Beto? Derrotas políticas y episodios duros, golpeantes, internos, externos, despedidos, masacres, etcétera, ¿no? Pero la diferencia, al menos mi vivencia personal, es que ahora no sé desde dónde estoy resistiendo, con quiénes estoy resistiendo. ¿Cuál es mi núcleo de referencia inamovible? ¿Cuál es mi pie firme? ¿No? Eso no hay. Eso no hay. Y no me refiero solo a partido, que efectivamente no hay. Al menos tal como yo entiendo partido. Hay cosas escritas ahí electoralmente y está muy bien, dicho sea de paso, no me pongo eso, ¿no? Pero comunidad de vida políticamente estructurada, comunidad de vida en torno a un proyecto político, eso no hay. Algo de eso viví, reconozco. Algo de eso vivimos en los momentos de la pandemia, ¿no? Pero como actitudes totalmente de solidaridad para la supervivencia. Sobre esto no quiero hablar más, porque podríamos deprimirnos mutuamente, pero creo que calibrar la magnitud de la derrota y de la ofensiva que está en curso al otro lado, creo que lo de Trump y lo de Milley no es ganó ahora y la próxima pierde, ¿no? No es la típica alternancia de un demócrata, dos republicanos, un republicano, dos demócratas. Creo que es mucho más profundo. Yo no sé si se va a recomponer el peronismo en Argentina, por lo menos hasta ahora está en un desarreglo total, ¿no? Ayer Página 12 sacaba un par de buenos artículos sobre el parálisis prácticamente de la oposición política, ¿no? Sí hay una oposición social movilizada y callejera, pero los grandes varones del peronismo están cada uno en lo suyo, muchos de ellos negociando con Milei, la CGTP está inmovilizada, etcétera, y entre tanto la Libertad Avanza se está comiendo todas las otras derechas, ¿no? Y puede ser que se quede por un buen tiempo ahí, ¿no? Y eso reconfigura una sociedad que había logrado una estructuración social muy sólida, ¿no? Y bastante clasista, con todas las distorsiones que puede haber en un régimen tan corporativo como el que hubo en su mejor momento el peronismo, ¿no? Pero en fin, ya, en todo caso, entonces, calibrar bien eso, ¿no? Es clave, ¿no? Y identificar las formas de alternativas, ¿no? Yolanda ha mencionado un elemento bien importante, la resistencia cultural, cierto, y yo personalmente creo que hay que apostar fuertemente a eso. Cuando la política entra en crisis, la cultura se convierte en el principal campo de expresión, ¿no? Sucedió en Chile en los años previos a la caída de la dictadura, sucedió acá en los años finales del fujimorismo. Recordemos el impacto que tenían cosas como Lava la Bandera, por ejemplo, ¿no? En fin, pero eso es insuficiente, ¿no? Eso es importante. Hay que explorar, hay que buscar y hay que embarcarse en procesos que no van a tardar menos de 2 décadas en madurar. Eso me parece que es importante, ¿no? Y entender esto de la batalla cultural, ¿no? Hay gente que dice batalla cultural, batalla de ideas. Eso es falso. Aquí hay varios antropólogos, ¿no? Para los antropólogos la cultura no son ideas. Las culturas son formas de vida, valores que se materializan en prácticas y en relaciones. Esa es la auténtica batalla cultural. La batalla por construir formas de vida o proyectos de formas de vida inspirados por determinados valores que se demuestran ser satisfactorios, atractivos, beneficiosos, gratificantes, mejores que los que te propone el otro campo.
y no solo como propuesta, sino también como realización. Esa batalla cultural está en cero prácticamente en el Perú, ¿no? No es batalla de ideas. Creer que la batalla cultural es batalla de ideas es ser un idealista. Y apelo acá a los antropólogos presentes para que nos recuerden qué entiende la antropología en cualquiera de sus versiones por cultura, ¿no? Creo que hay que acompañar, hay que ver ahí, evitarnos, hay frases que nos ahorran el problema, pero nos engañan, ¿no? Alguien decía que frente a problemas complejos siempre hay respuestas simples. El problema es que esas respuestas simples son equivocadas. Pensar que hay un sujeto, como dice alguien por ahí, sujeto plebeyo, no sé pues dónde. O sea, yo lo que veo es pluralidad, diversidad, intereses distintos, que coinciden, después se separan, se diferencian, y que probablemente en el corto plazo se van a diferenciar más por el tema electoral. Afortunadamente, el otro campo está tan desestructurado como este, porque ahí hay una intensa disputa hegemónica también, y esta referencia que hacía Beto a los procesos de acumulación le da la base material. Luna y Confiep no son lo mismo, no son lo mismo. Acuña y Confiep no son lo mismo. Los narcotraficantes, los traficantes del oro y Anacocha no son lo mismo, ¿no? Y chocan, y van a chocar más, y ojalá que choquen más, y había que alentar a que choquen más, dicho sea de paso, ¿no? Entonces creo que por ahí estaría en fin, la idea de acompañar, identificar, acompañar, darle mucha importancia a lo que es la batalla cultural en su verdadero sentido antropológico, digamos así, y no idealista, y por ahí, pues, ¿no? Ver cómo, y una última idea, y diferenciar, ¿no? Esto es una cosa, la recomposición, esto es una cosa, y la batalla electoral del próximo año es otra cosa. Hay que articularlas, pero son diferentes. No se va a resolver la crisis con las elecciones, pero sí nos interesa que haya un gobierno que nos permita frenar en algo y ganar tiempo para recomponernos, ¿no es cierto? Y habrá que ver entonces cómo se arman las alternativas. Como digo, yo veo difícil, no, y dije imposible, digo muy difícil, que desde el saque se arme, se estructure una alianza de centro-izquierda. Creo que probablemente vayan una o dos fórmulas, ojalá, bueno, mínimamente dos fórmulas supuestamente de izquierda, alguna de ellas yo la cuestionaría mucho, pero ante la gente y ante los analistas van a parecer así, dos o tres de centro y afortunadamente cuatro o cinco de derecha, ¿no? De las relevantes, ahora 20 más que no pasarán de otros en la mayoría de encuestas. ¿Cómo hacer para que al menos alguna de las de izquierda o de centro esté en la segunda vuelta y en todo caso ahí apostar a esa fórmula? Me parece que es la estrategia electoral más factible y probable, ¿no? Más deseable en todo caso. Y de ahí, si saliese un gobierno favorable, será un gobierno con muy poca margen de maniobra, al que no se le puede pedir el oro y el moro, pero lo que sí se le puede pedir es que nos dé espacios y que nos restituya espacios para recomponernos, resistir y luego avanzar. Y estoy de acuerdo con Yolanda, no se trata de ubicarnos en el centro, ¿no? Se trata de, primero, afirmar la izquierda, porque si por moverte para allá vas a perder lo de acá, es nada, ¿no es cierto? Pero de lo que se trata es de no hacer del centro, en todo caso, tu enemigo principal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y seguir golpeando juntos hacia la ultraderecha, que es el enemigo principal en esta coyuntura. Por si necesitamos un proyecto electoral con un tinte de izquierda, ¿no? Porque izquierda, pues es expropiar el capital. Y eso es inviable ahorita, ¿no es cierto? Izquierda es democracia directa, deliberativa y no esta cosa que tenemos ahora. Eso es izquierda, eso es lo que históricamente ha significado la izquierda. Aquí se podrá redistribuir un poco, mejorar la democracia, fortalecer derechos, en fin. Pero en fin, sí, yo creo que hay que garantizar espacios, identidades, no perderlas, y ser flexible luego en el terreno de las alianzas. Bueno, hasta ahí algunas ideas. Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, primero muchas gracias y interesante pues el intercambio, ¿no? Que siempre es un aprendizaje. En relación al comentario de Marquina, primero un saludo, un abrazo, ¿no? Yo no creo que esas acumulaciones que vienen produciendo, digamos, respuestas de resistencia activa, sea lo viejo. Hay de lo viejo y hay de lo nuevo. Hay de lo viejo y hay de lo nuevo, ¿no? Y hay de lo nuevo en Piura, y hay de lo nuevo en Cusco, en Puno, en la propia Arequipa, en Lima, y por supuesto que también hay de lo viejo, ¿cómo no, no? Pero digamos, no estamos pues en que ya lo nuevo terminó de nacer, volvería pues a Gramsci, ¿no? Pero no tendría una visión tan depresiva que lo que hay
es el pasado, lo último, lo anterior, lo antiguo, lo que nos sirve. No tengo sinceramente esa mirada. Si uno mirara, el CENUR el CENUR no es lo viejo, los autoconvocos. Uno podría decir que es lo viejo, pues las ejes del Partido Socialista, si queremos, pero voluntad de resistencia activa, si bien es cierto, no es que está a la ofensiva, ni mucho menos, es resistencia, está defensiva, pero efectivamente no es pasiva, no es estar colocado a la defensiva de manera pasiva. Hay de todas maneras una resistencia activa que se ha venido expresando sistemáticamente, ¿no? Entonces, eso un poco lo primero. Por supuesto que necesita ser remozada, que tiene cantidad de problemas, que no logra incluir a todos los sectores, o que todos los sectores no se quieren incluir y ya no son partícipes de esas voluntades de construir pues ese sujeto emancipador, ¿no? Eso es lo primero, para no quedarnos con una mirada de que solo lo que responde es lo viejo, ¿no? Me parece muy interesante también todo el tema de Yolanda, ¿no? Por supuesto, yo particularmente creo que lo que algo pasa, que es, en fin, cuando yo he comentado en mi intervención, cuando hemos planteado todo ese tema, estando juntas, Yolanda, en la plataforma, ¿no? El adelanto de elecciones, que se vayan elecciones, que se vayan todos, eh, em, y te preguntan para que entre quién. Entonces, efectivamente, estamos ante un problema de liderazgos y estamos ante un problema de que la población no ve de manera concreta cuál es la alternativa que se plantea. Y en la medida que no hay la alternativa, no va a apuntar hacia esa táctica de que se vayan todos para que entre quién, cuando efectivamente tienen en el imaginario hasta el día de hoy 42 partidos inscritos. Entonces, ese es un verdadero problema. Liderazgos que pudiesen, digamos, articular una coalición democrática y liderazgos que sean los nuevos sectores que convenzan de mejor manera a la población, ¿no? Creo que ahí hay un problema central, la falta de salida, la falta de liderazgo, ¿no? En relación, por supuesto, al tema de Rita Segato. Soy admiradora y seguidora también de Rita Segato. Y indudablemente, por supuesto, no podemos dejar el tema de la lucha cultural, pero entendí, como bien ha señalado Eduardo, no como actos culturales o como actos musicales, entendía como formas de vida. Y lo que tenemos como formas de vida no es el privilegio de los buenos valores, como lo diríamos de manera simple. Efectivamente, lo que hay es un individualismo exacerbado, no hay la lógica del bien común, no hay la lógica del apostar por los mejores valores en un país en donde hay una absoluta degradación democrática o de vaciamiento democrático. Eso está expresando qué tipo de valores son los que se están expresando, ¿no? ¿Estamos muy atrasados en eso? Sí. En particular los jóvenes también. En particular los jóvenes que son presa fácil también del discurso, digamos, eh, tan agresivo, tan violento, tan reaccionario, tan conservador, tan neofascista que se produce en el mundo y en el Perú. Y con eso continúo con lo de Beto. Yo creo que más bien compartimos las mismas tesis, es decir, lo que se ha dicho es que no hay una salida de corto plazo. A la crisis de la dimensión que hay, no hay una salida de corto plazo. No es que las elecciones del 2026 así ganara una coalición democrática, que en ningún momento nosotros estamos planteando desde Nuevo Perú partir desde el centro. Al contrario, nosotros nos posicionamos en la izquierda, pero vemos a nuestra izquierda y más a nuestra izquierda que efectivamente he ido nombrando uno por uno los partidos y las organizaciones que pretenden abanderar la izquierda, que ni siquiera tienen la posibilidad ni de inscribirse, ni de reinscribirse, ni de llegar a convertirse siquiera un vehículo electoral. No digo, digamos, un gran transformador de la sociedad, ni menos una organización de lo social. Quiero decir que el conflicto, además, ahora en ese contexto electoral, no solamente está en el electoralismo que se va a producir efectivamente con 42 inscripciones. Hay también una crisis en el movimiento social por una disputa también de lo social. No hay una disputa solamente en el terreno electoral, también hay una disputa en la construcción también de lo nuevo, de lo social. Lo podemos ver en los autoconvocados, lo podemos ver en Cusco, Puno, Apurímac, Candahuaylas, Ayacucho, lo podemos ver, hay también una disputa. Y en relación a la conciliación de las élites, es indudablemente que las élites desde Cádiz hasta Velasco son diferentes que las élites de hoy,
que son las élites corruptas, las élites mafiosas, las élites de la impunidad, pero tienen pues un pacto de élites, que la modificación de las élites venga, digamos, con una acumulación capitalista diferente, y efectivamente puedo marcar el momento post-Velasco, no significa que lo que gobierna en el Perú es un pacto de conciliación de élites, pero además estamos en lo peor de esas élites y por supuesto ya se han hecho los señalamientos. No es lo mismo pues Acuña que Confieb, no es lo mismo Luna que la Sociedad Nacional de Industria, no es lo mismo unos u otros como conocíamos a las viejas élites. Pero en resumen, sí es un pacto de conciliación de élites nuevas, de élites perversas, de élites peores, de élites corruptas, de élites impunes, de élites delincuenciales, y por supuesto, pero digamos, son las que tienen el control, ¿no? No me cabe duda el compartir la tesis de que la crisis pues no es local, y no solamente el decir que no se resuelve pues en el corto plazo. Y por eso es que me fui a dar una mirada un poco más larga de la crisis que se sostiene en el Perú. Indudablemente, yo vengo de Panamá. Antes de que llegara el representante Rubio, antes de que Rubio llegara y pisara el suelo panameño, ya Molino había decidido no renovar el contrato con los chinos del puerto. Y eso que no administran el puerto, administran espacios cercanos al puerto de Panamá, ¿no? Entonces, claro que me queda claro de que la CELAC no pudo siquiera tener quórum. Es decir, en esos momentos, Xiomara Castro, que preside la CELAC, de manera rápida convocó inmediatamente a una reunión de emergencia para tener una respuesta regional frente a la ofensiva Trump. Sin embargo, no hubo respuesta, que se expresó en que la presidenta Castro no tuvo consenso, no consiguió mayoría siquiera para hacer una convocatoria que era virtual, que ni siquiera era presencial. Y por supuesto encontré las banderitas dando la bienvenida a Rubio y con un Molino que pudiese salir dentro de medio año, porque Martinelli está dispuesto a quitarle el cargo, vía un golpe y vía poner 200.000 y 300.000 panameños en la calle, de cara también a los intereses norteamericanos, ¿ah? No de cara a resolver la soberanía. Y por supuesto tienes una CELAC que no pudo poner como eje resolver el problema de la soberanía, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Hay mucho por discutir, por supuesto hay una débil izquierda, indudablemente que sí, recién en reposicionamiento, y que ya lo digo, no tiene una salida de corto plazo, no tiene un liderazgo que sea el que convoque esta coalición a la que nosotros estamos, no termina de convencer, no termina de calentar a la población, no termina de ser expresión de una voluntad popular aún, mucho menos de una respuesta de un estallido social, ¿no? Entonces, no, tenemos una gran dificultad todavía, y yo creo que esta reflexión nos ayuda a seguir reflexionando, y ojalá efectivamente pusiéramos a las mejores personas que tienen una reflexión y una mirada tan importante y tan integral de Perú a colaborar en una reflexión también de carácter más colectivo, ¿no? Hay una actitud muy antipartido, muy antipolíticos, también muy antiizquierda, ¿no? Y eso es un verdadero problema si es que queremos afirmar nuevamente una izquierda en el Perú que indudablemente no tiene cómo correr más a la izquierda, porque hay quien se define, a diferencia de nosotros, mucho más a la izquierda, que es Perú Libre, con quien no iremos, y que es Antauro Humala, con quien no iremos, pero pretenden decir que ellos son la izquierda radical, la izquierda revolucionaria, y nosotros la izquierda caviar. Entonces es un verdadero problema reconstruir hacia esos espacios, y por supuesto, quien va solo va a ir al matadero a sacarse la tinga de ser derrotado. Y eso implica, desde mi punto de vista, seguir insistiendo en una coalición democrática alternativa que dé una salida mínimamente democrática a una crisis que indudablemente no es de corto plazo, ¿no? Gracias, Mocha. Eduardo Bayón estaba pidiendo la palabra, ya se olvidó, dice que iba a comentar. Adelante, Que Eduardo. haga No, ahora las conclusiones. no me he olvidado. Beto siempre me refleja la memoria. A ver, yo quisiera hacer cuatro comentarios, provocaciones a partir
los interesantes y provocadores planteamientos de Eduardo y de Mocha, a quien les agradezco, y de todos y todas quienes han intervenido. Primero, el desplome del Estado y de la política, o la crisis terminal del Estado, la desaparición del Estado. Quizá debiéramos preguntarnos si no estamos frente a un modo alternativo de funcionamiento que mantiene viva la vigencia de la estatalidad, y a un modo de funcionamiento del Estado que está más marcado por el maltrato explícito y el abuso antes que por la ausencia. Es un instrumento que sirve en esta transición compleja y bien descrita que estamos viviendo, digamos, como un instrumento para disputas que no están resueltas, ni mucho menos en las múltiples derechas, y que, en fin, arrastran los dos grandes cambios que se produjeron los últimos 60 años, para bien o para mal, la reforma agraria y la descentralización. Digamos, esto como primer asunto. El segundo, desde la sociedad. Digamos, en la sociedad creo que es más o menos claro que lo que ha terminado imponiéndose como fenómeno más claro es el no movimiento social. Es decir, eh, la acción social, antes que a través de una lógica de agregación colectiva, es una lógica de agregación de números, numérica si se quiere, de conductas individuales sin objetivo político, que induce una modificación colectiva sin ninguna duda, que transforma desde abajo, pero sin proyecto, la sociedad. Y esa es, creo, la idea más cabal de la informalidad y del peso de una informalidad que ha venido desarrollándose desde la década del 70, ¿no es cierto? Y que ha ido creciendo y que de alguna manera nos enfrenta hoy día en la sociedad, desde la sociedad, a una transformación que no es el resultado de un conjunto de acciones heroicas, extraordinarias, sino que es el resultado de millones de conductas ordinarias y altamente fragmentadas, que en el escenario de cambios tienen, Durán lo dijo, como tres sistemas para negociar de acuerdo a sus intereses: el formal, el informal y crecientemente el ilegal. Esto, entonces, tercera idea, en un país que a lo largo de su historia se ha caracterizado, y Martuchelli creo que lo plantea correctamente, como un país económicamente desarticulado. Y un país económicamente desarticulado donde en la larga historia la figura del gran rechazo del mundo mayoritario, excluido, discriminado, oprimido, etcétera, etcétera, no ha estado marcado por la destrucción. Es decir, cuando llegaron a las grandes ciudades, no acabaron con la civilización criolla, y de alguna manera son parte del coinvento del Perú de hoy día. Y creo que es un elemento clave a considerar, más aún si entendemos, y coincido con Eduardo en ese asunto, no necesariamente por ser antropólogo, porque los antropólogos me insultarían, intuyo, pero sí por el sentido común. Es decir, la batalla cultural es la batalla por las formas de vida, es la batalla por el universo de valores y por cómo esas formas de vida y ese universo de valores marcan los comportamientos en las interrelaciones sociales y nos permiten creer de alguna forma en la idea del sujeto. Finalmente, el cuarto asunto, y en esto coincido totalmente, creo, con Mocha y con Eduardo: sí, las elecciones son importantes, pero es evidente que el discutir, pensar, imaginarse una coalición deseable para las elecciones no tiene nada que ver
con el desafío de la reconfiguración, con el desafío de la construcción del sujeto, etcétera, etcétera. Y me da la impresión que en esa lógica, y termino con esto, la entrada de Eduardo fue clara y la comparto. Uno de los desafíos enormes que tenemos en este país y en el mundo es volver a leer las cosas y volver a leerlas mirando en la historia el peso de algunas de las categorías que fuimos dejando en el camino, imperialismo, por ejemplo, y a la vez de recoger esas categorías que fuimos dejando en el camino, tratando de pensar el futuro de esto que compramos de otro lado, que es la democracia. Es decir, si la democracia no se repiensa, la democracia no va a ser viable, no digo en este país, en el mundo, me da la impresión. Y sí, Mocha, desde la izquierda, con el corazón y con la actividad, y en fin, mirando con un poco más de escepticismo, el camino larguísimo para recorrer y los desencuentros enormes que existen en la sociedad, que son tanto o más graves que los que existen en la política, porque los de la política son de viejísima data y ya los conocíamos, ¿no es cierto? Y de alguna manera son parte de la reflexión de nuestras varias derrotas. Los de la sociedad creo que no terminamos de identificarlos todavía cabalmente. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Eduardo y Mocha, si ustedes quieren reaccionar a lo que acaba de decir Eduardo. Yo brevemente, o sea, yo comparto, digamos, las 4 provocaciones de Eduardo, ¿no? Por supuesto que las comparto plenamente y creo que nos ayudan a seguir reflexionando, ¿no? Yo sí creo, quiero, pido, necesitamos efectivamente un colectivo que sea capaz de repensar, de revisar los actuares, de reorientar, de aportar, de ayudar. Es decir, teníamos nosotros muchos compañeros que eran parte de los actores políticos. Hoy día tenemos muchos de los actores políticos que se convirtieron en analistas políticos. Y en realidad se necesita una mayor actoría política que tenga esa experiencia y que ayude, digamos, a estos procesos que se dan, no por ello pensar de que la crisis se resuelve pues el 2026, ¿no? Pero que se ayuda de mejor manera a una mejor orientación del día a día, porque digamos, no es que nos vamos a abstener de los procesos políticos electorales, no es que nos vamos a abstener de participar en los espacios políticos sociales que se dan con todas sus dificultades, no es que nos vamos a abstener, digamos, de lo que es esa lógica, digamos, de las nuevas formas de vida que enfrentamos un modelo neoliberal que lo primero que entró fue a las cabezas, con un individualismo exacerbado, y efectivamente, bien ha descrito Eduardo, digamos, esa sociedad de comunidad, de individuos solamente, ¿no? Sin proyecto de sociedad y una informalidad pues masiva que refuerza esa lógica de no construcción de valores colectivos, ¿no? Entonces, comparto, no tengo nada más que añadir, sino que decir que me voy, en fin, me voy enriquecida de la reflexión y efectivamente con aportes que indudablemente tomamos en cuenta, porque lo que sí creo es en el día a día, en la construcción del día a día, o como dirían algunos cristianos, ese cada día con su afán, así que me defino como parte de los activistas en este cada día, ¿no? Gracias, Mocha. Ahí estamos. Eduardo. Sí, muy brevemente, también creo que las reflexiones de mi tocayo son muy valiosas y me hacen pensar. Creo que sería muy interesante ir discutiendo esto que él planteó en su primera contribución, ¿no? Bueno, quizás nunca fue tampoco el Estado, ni aquí ni en Estados Unidos, pues ese aparato burocrático, impersonal, ¿no? Por encima de la sociedad que buscaba negociar intereses y sacar adelante el bien común, no, nada, nada. O sea, siempre estaba permeado por intereses particulares, por mafias, por poderes territoriales autónomos o semiautónomos. Bueno, o sea, en la historia real ha sido así siempre. En algunos casos es más dramático, simplemente, o más visible. Pero sí, pensemos eso, ¿no? Estamos entrando a una nueva fase
de ejercicio del poder, de formas de poder, porque al Estado tendríamos que sumarle además todos estos poderes supraestatales, ¿no? Estos tres caballeros del mal que ahora rodean a Trump y su control, pues, omnímodo sobre redes sociales y mentes humanas, que es lo más grave de toda esa historia. En fin, ese es un tema que me parece muy, muy importante, ¿no? Yo, desde hace tiempo me hace pensar mucho en eso, cada vez que escucho noticias sobre México, ¿no? México, el estado más poderoso de América Latina durante décadas, el ogro filantrópico, le dijo Octavio Paz en algún libro, y que, bueno, y que terminó fuertemente fragmentado, con poderes territoriales muy fuertes, y en el que hemos visto gobernar y sucederse a un proyecto que se identifica como de izquierda, y yo creo que legítimamente sí, con limitaciones y todo, que en la práctica convive con esos poderes, ¿no? Porque el proyecto anterior de guerra a muerte con el narcotráfico fracasó rotundamente, y es una de las causas que llevaron a López Obrador y Morena al gobierno. Entonces, ¿cómo se da eso? ¿Qué significa eso? En otros países no hay tal convivencia, o quizá la palabra convivencia puede parecer sospechosa, ¿no? Tal, no sé, coexistencia, ¿no? De un poder estatal central y poderes regionales diferentes, algunos de ellos incluso criminales. Pero puede ser que eso es lo que se esté perfilando hacia adelante. Y ese es el mundo real en el cual tendremos que plantearnos proyectos políticos y también proyectos electorales y proyectos culturales, etcétera. En fin, ese es un punto que queda para seguir discutiéndolo. Y segundo, seguir explorando, explorar y compartir lo que vayamos encontrando en términos de formas de vida y de lucha de resistencia emergentes. Así como hay poderes fácticos emergentes, probablemente también hay, no probablemente, seguramente también hay contrapoderes fácticos emergentes, y creo que nos estamos demorando demasiado en identificarlos y apostar fuertemente por ellos. Hasta ahí, muchas gracias por este espacio. Gracias, Molvina, gracias, Desco, por la invitación, y a todos los presentes por su atención y por sus comentarios. Gracias. Gracias, Gracias, Eduardo. gracias, muchas mucho. gracias.